Orlando Bosch fue detenido en Venezuela como supuesto autor intelectual del atentado. Bosch ha dedicado toda su vida a lo que él llama la causa cubana. Hice tantas acciones porque contra un dictador como ese tipo, lo único que vale es la acción, el resto es mierda. A Orlando Bosch y Luis Posada los unió toda la vida su lucha militante contra Cuba. Posada era mi amigo. Pasamos 10 años en la cárcel de Venezuela, en la misma celda. Y después Orlando Bosch se acuerda de su homónimo, de Pepín Bosch, el jefe de Bacardí. Pepín ayudaba a mucha gente con dinero y otras cosas, pero no podía luchar, era demasiado viejo, un tío viejo como yo ahora. En una entrevista que dio Bosch a un periódico, queda en claro la relación entre el terrorista y el jefe de Bacardí. El 7 de septiembre pasado nos dirigimos al RECE en persona de su presidente José Bosch para pedirle ayuda que nos permita llevar a cabo acciones fuertes contra el régimen comunista de Cuba. El RECE fue fundado por Pepín. Cuando tú tienes una empresa como Bacardí, no puedes meterte con terroristas. Vamos a llamarle terrorista. Si no, vas a tener problemas con el gobierno. Pepín Bosch era un tipo simpático. Hablé con él varias veces. El patrón de Bacardí logró su objetivo de quedar con las manos limpias, pero un documento secreto de la Casa Blanca, con fecha del 15 de julio de 1964, revela hoy la participación del jefe de Bacardí en los planes de la CIA para asesinar a Fidel Castro. El documento dice: sujeto a asesinar a Castro. Un complot para asesinar a Castro que involucraría elementos estadounidenses de la mafia y que estaría financiado por Pepín Bosch. En el documento se dice entre paréntesis, tras el nombre de Bosch, Bacardí. Pero ningún plan para acabar con la revolución cubana funcionaba. Entre los cubanos en el exilio crecía la frustración. Al principio de los años 80, la presidencia de Reagan da lugar a nuevas esperanzas. Se constituye la Fundación Nacional Cubano-Americana. El hombre de la hora se llama Jorge Mas Canosa, un miembro del antiguo gobierno cubano en el exilio, de RECE. La fundación logró unir la gente de la extrema derecha, en otras palabras, los fanáticos y los reaccionarios del exilio. Y la figura dominante en la Fundación Nacional Cubano-Americana fue un hombre llamado Jorge Mas Canosa. El estilo agresivo de Mas Canosa lo volvió una figura destacada entre los cubanos del exilio. Tuvo mucho éxito con sus negocios, pero también estuvo involucrado en escándalos de corrupción. ¿Pero quién en realidad gestionó la creación de su fundación? El antiguo investigador del Congreso en el caso del asesinato de Kennedy, Gaetón Fonsi, escribe: la Fundación Nacional Cubano-Americana no fue creada por cubanos en el exilio, sino por americanos vinculados a los servicios de inteligencia estadounidenses. La Fundación Nacional Cubano-Americana se fundó al principio de los 80 a pedido de la administración Reagan. Bajo la administración de Reagan se hizo de Mas Canosa, miembro del gobierno cubano en el exilio, el líder carismático de la fundación. ¿Pero quién financiaba y está financiando a esta organización? La organización no recibe dinero del gobierno, pero sí donaciones de individuos de nuestros miembros quienes están apoyando nuestra política hacia Cuba. Pero, ¿es cierta la declaración de que la fundación no recibe dinero del gobierno? La fundación sí recibe dinero de los ricos cubanos, como los Bacardí y otros que viven allí, y han financiado a la fundación desde el principio, pero también recibe dinero del gobierno estadounidense. Hace unos años, el investigador del Congreso Gaetón Fonsi descubrió algo más de los donantes privados de la fundación. La Fundación Nacional Cubano-Americana es una asociación con propósitos educacionales, libre de impuestos, con más de 100 adinerados directores y fiduciarios que anualmente hacen contribuciones entre $5,000 y $50,000. Algunos dan más.
La influencia política de la familia Bacardí en la fundación fue durante mucho tiempo un secreto bien guardado. Quien lo reveló vive en París, un escritor colombiano en el exilio. Hernando Calvo Ospina investigó durante varios años hasta establecer la lista completa de los más o menos 600 accionistas de Bacardí. Comparó ese documento clave con la lista de los directores y fiduciarios de la Fundación Nacional Cubano-Americana. Así pudo revelar la unión estrecha entre la dinastía del Ron y la Fundación. Sí, los directivos de la Fundación Nacional Cubano-Americana son 100 personas. Y en esos yo he logrado investigar que existen 25 Bacardís, altos accionistas y responsables de Bacardí, al interior de estos 100 responsables. La lista de los accionistas no es pública, pues las acciones Bacardí se encuentran casi exclusivamente en manos de la familia. Esa discreción permite a los Bacardí participar en organizaciones sin que nadie se dé cuenta de su relación con el clan. Ahora, el presidente general de la Bacardí, el que fue hasta hace muy pocos años, el señor Cutillas, era uno de los grandes altos responsables de la Fundación Nacional Cubano-Americana. El anterior jefe de Bacardí, Manuel Cutillas, dispone también de un lobby influyente. Él dirigía, por ejemplo, el Foro Económico Mundial de Davos. Pero, ¿qué posición ocupó Cutillas en la Fundación Nacional Cubano-Americana? Me invitaron a participar en la fundación como director, como fiduciario, y participé por un tiempo en la organización. Era un buen amigo de Jorge Mascanosa, quien también nació en Santiago de Cuba, y nos conocíamos desde niños. Calvo Ospina siempre constató lo mismo. Como personas privadas, los Bacardí ocuparon posiciones en importantes organizaciones de lobbyismo. Hoy en día, la vicepresidenta de la Fundación Nacional Cubano-Americana es una directiva o una accionista de Bacardí. Clara María del Valle, la vicepresidenta de la Fundación y miembro del clan Bacardí, deja en claro que no está en la Fundación como representante de Bacardí. Esto es la Fundación Nacional Cubano-Americana y yo soy su vicepresidenta. ¿Pero a qué tipo de política se dedican los Bacardí como personas privadas en la Fundación de los Cubanos Estadounidenses? ¿Cuál es su objetivo? Derrocar a Castro, sustituir al gobierno en Cuba. La fundación se esfuerza de influir al gobierno estadounidense para que actúe de una manera favorable a la libertad de Cuba. Se dice que la fundación también utiliza medios militares, pero Cutillas contradice. La fundación nunca ha tenido el más mínimo objetivo militar. Pero su amigo Jorge Mascanosa, venerado por los cubanoamericanos como un santo, tenía otra opinión. En una carta a los directores de la fundación se expresó en favor del uso de la violencia en la lucha contra Castro. Esta carta, que Cutillas debe conocer, fue escrita en enero de 1990 y termina con las palabras: «No vacilaremos ante nada ni nadie, no lo deseamos, pero si tiene que correr la sangre, correrá». La fundación también ha financiado el terrorismo. Luis Posada Carides, uno de los más importantes terroristas preparado por la CIA, ha reclutado guatemaltecos y salvadoreños para que pongan bombas en hoteles de La Habana.